nos han modelado de alguna manera actitudes o maneras de responder o de actuar. Aquí entonces a lo que se refiere esta escritura, esta parte de la escritura, este texto, es justo a que nosotros empecemos a contemplar que mucho de lo que aprendimos en el día a día, en nuestras familias, en la escuela, en el trabajo, con las amistades, con los conocidos, no tiene mucha relación con lo que el Señor nos enseña. Entonces, nosotros deberíamos de empezar primero, a darnos cuenta y a percibir cuáles son estas cosas que aprendimos y que no vienen en ningún lado en la palabra. Un ejemplo que tenemos todos, y creo que siempre lo hemos escuchado y nos lo han comentado, yo lo he oído muchas veces dentro de las congregaciones, lo he oído con hermanos en Cristo. Un ejemplo es, ayúdate, que Dios te ayudará, y todavía nos afirman que esa expresión viene en la palabra, lo cual no es cierto, no viene, ustedes lo saben, pero al final del día, esa manera de ir haciendo cosas o ir tomando conceptos como propios que no tienen un fundamento real, a esas cosas viejas son a las que se refiere que ya pasaron, que nosotros tenemos que empezar a actuar por el espíritu y no por la carne. Entonces, dando este pequeño inicio, la introducción como tal dice, el carácter en Cristo no depende de cuidar las cosas externas. Ya creo que esta parte que estábamos leyendo nos es más clara si volvemos a retomar las cosas viejas que ya pasaron, ya que esto resulta en simulación o en hipocresía. Aunque las dos palabras suenan así un poquito fuertes, la realidad es que tomémoslo en el contexto siguiente. Cuando nosotros seguimos actuando de la misma manera que actuábamos antes de conocer de Cristo, antes de conocer la palabra, antes de ser discipulados, entonces querría decir que nuestro cambio no ha venido a ser dentro de nosotros. Quiere decir que no hemos recibido realmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese regalo que es la salvación, ese regalo que es el perdón de pecados, ese regalo que se refiere a que ahora somos hechos y tenemos la participación o podemos iniciar una vida como hijos realmente. Entonces, ahí es a lo que se refiere esto. Y si leemos Mateo 23, del 1 a la mitad del 5, la primera mitad del versículo 5, vamos a comprender un poquito más esto. No sé si alguien me puede o quiere ayudarme a leer Mateo 23, 1, 5, o lo hacemos todo por democrático dedazo. Ya, ahí está ya. Ya, es que, perdónenme, déjenme, es que no estoy yo viendo acá quiénes están participando, pero si me ayudan ahí con eso, se los voy a ayudar. Más bien se los voy a agradecer. Si me pueden decir quién está ahí, adelante. Listo, ya. Si me puedes ayudar, por favor. Creo que no te escuchamos, Yao. ¿Me escucho ahí? Ya te vas a escuchar. Ya te estás Muy bien. escuchando. Ya. Ok, perfecto. Entonces dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sentían los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque eran cargas pasadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues enseñan sus flacterias y filacterias, perdón, y extienden los flecos de sus mantos. Ok, gracias. Si se dan cuenta, aquí lo que se refiere y lo que nos está hablando nuestro Señor Jesús es lo siguiente. Se refiere justamente a cómo los
hay un grupo de personas, en este caso fariseos, que conocen perfectamente la ley, que imponen ahí algunas normas de conducta, normas de cómo actuar, pero ellos, a pesar de que las conocen y las aplican hacia los demás, no se las aplican a ellos mismos. Es esa parte donde ahora comprendemos un poquito más eso que dice aquí, esa simulación o hipocresía. Es como cuando nosotros hemos oído el término que dentro de la iglesia nosotros no somos una religión, sino somos un estilo de vida, ¿sí? Porque religión sería una serie de reglas que actuar, que hacer, aun cuando no las entendamos o aun cuando no las llevemos a cabo y digamos que sí. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte, retomando y poniendo puntualidad en este asunto. De lo que se trata entonces no es de lo que yo haga de adentro hacia afuera, sino es de lo primero que va a ocurrir dentro de mí mismo, que es justamente que viene el Espíritu Santo y empieza a hacer una obra dentro de mí. Yo creo que todos los que hoy estamos aquí reunidos hemos oído la expresión el carácter de Cristo, que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Yo les soy muy honesto, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo empecé a reunirme, cuando yo empecé a tener esta enseñanza, a mí no me quedaba claro esta parte del carácter de Cristo. Me quedaba yo solamente con la idea, por ejemplo, ahora que acaba de pasar Semana Santa, de cómo Jesús había sido una persona que había soportado tanto sin molestarse, sin ofenderse, sin buscar una revancha o desquitarse de los que le estaban haciendo daño, le estaban haciendo mal. Incluso, pues algunos de nosotros, yo creo que en algún momento pensamos qué malo es ese discípulo que lo está entregando, que lo está traicionando, como que se merece que todos lo pateemos, una cosa así, ¿no? Pero volteamos a ver a Jesús y veíamos que no era esa la actitud que él tenía. Entonces, es justo esto lo que tenemos que empezar a observar, cómo el Espíritu de Dios puesto en nosotros nos lleva a empezar a caminar de una manera diferente. Si alguien me puede ayudar con Gálatas capítulo 2 versículo 20, se los voy a agradecer. A ver si acuérdense de decirme yo. Yo te ayudo. Gálatas 2:20, ¿verdad? Sí, por favor. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, entonces aquí en este texto estamos viendo Pablo hablar justamente de que ya su actuar no va de acuerdo a lo que él siente, no va de acuerdo a sus emociones, sino va de acuerdo a una, un entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz y cómo ahora viene a cambiarte la naturaleza de pecador a la naturaleza de justo. Y como un justo, tú ya puedes caminar de una manera diferente. Romanos 8, 10 y 11 dice lo siguiente, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Entonces, al oír esto, nosotros tenemos que darnos cuenta lo que decía yo hace un momento. No es ya las emociones, no son las cosas que yo supongo que deben de ser o como yo pienso que pudiera yo actuar o debería de actuar, sino empiezo ahora a ser guiado por el Espíritu Santo. Lógicamente, esta guianza no nace de la nada, sino nace de que yo empiece a escuchar el consejo de Dios a través de su palabra, para que ahora yo pueda entonces de ahí ir tomando, ir activando la fe. Recordemos que la fe
Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a oír el consejo y lo empiezo a tomar, lo que yo estoy haciendo entonces es caminar de acuerdo al consejo de Dios y hago a un lado mis pensamientos. Entonces, el carácter en Cristo depende del mover del Espíritu Santo dentro de mí y su espíritu es su vida y su espíritu se recibe por fe. ¿Ok? Como diría Gálatas 3 del 2 al 5. Ahí si alguien me ayuda con Gálatas 3 del 2 al 5. Y si hay alguien o no. Sí, yo. Adelante, gracias. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok, entonces volvemos a retomar y con este texto, al leerlo, damos pie a comprobar lo que acabo yo de decir, que es justamente el Espíritu Santo el que nos ayuda. Pero ahí hay una frase muy, muy particular. Dice que si recibimos el Espíritu porque cumplimos con la ley, no, realmente no. Si no cumplimos, más bien, somos llenos del Espíritu Santo por fe, porque cuando activamos esa fe de oír, que es gracia de Dios a través de Jesucristo, la salvación, estamos entonces caminando en esto. Si ustedes se recuerdan, la primera vez que oyeron el Evangelio y que creyeron en él, nadie les obligó a creer en él, sino que fue el interactuar del Espíritu Santo quien les convenció que lo que estaban ustedes escuchando en ese momento era real y era para cada uno de nosotros de manera personal. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta esa interacción que tiene el Espíritu Santo con nosotros, que es como pensar en el viento. El viento no lo vemos, pero lo sentimos, sabemos que ahí está. El Espíritu Santo hace algo parecido cada vez que escuchamos una palabra de Dios y que comprendemos o el Espíritu nos lleva a encaminarnos a que esa palabra es para nosotros. Vuelvo y repito, cuando escuchamos por primera vez el Evangelio y lo creímos, ahí fue el interactuar del Espíritu Santo. Y eso se refiere, eso empieza a llevarse a cabo entonces a través del Espíritu. Una vez que yo creo en lo que el Señor me está diciendo, esa manera, ese amor tan extraordinario que ha tenido por mí y que lo manifiesta entregando a su Hijo para que su Hijo ocupe un lugar que a mí me corresponde para recibir un castigo, que Él recibe ese castigo y además va más allá, entrega su vida para que todos mis pecados fueran perdonados y me cambia la naturaleza de pecador por la naturaleza de obediente, entonces ese sentir mío de que eso lo hizo por mí, que ese amor es para mí, ese es el interactuar del Espíritu Santo. Y ahí entonces empieza o arranca este proceso donde nosotros empezamos a vivir y a conocer el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el carácter en Cristo se manifiesta estando firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque Él pagó por nosotros. Al pagar por nosotros, nosotros nos podemos ya manifestar como inocentes. Y lógicamente, esto que acabamos de leer en Gálatas 3 del 2 al 5 va también de la mano con el hecho de que si ya Jesús pagó por nosotros y nos ha hecho libres del pecado, deberíamos nosotros de caminar de una manera diferente para no volver a caer en esa esclavitud. A eso es a lo que se refiere esta parte. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:1. Ahí si alguien me quiere ayudar, que no sea la misma hermana, porque al rato va a decir la hermana, yo leo todo y nadie más participa. Yo, Se trata que hermano, participemos todos. Silvia, Adelante. Gracias, sí, hermana. dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que Ah, no,
no nos abandonen, que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Ok, fíjense, Reina Valera dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos sido perdonados, se han roto esa cadena, esa manera de estar atados al pecado. Pero cuando yo vuelvo a vivir como vivía antes, vuelvo a hacer la vida como la hacía yo antes, vuelvo a ser esclavo del pecado. Entonces menosprecio lo que hizo Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz para hacerme libre. Es entonces cuando, fíjense, para tener mayor claridad en este punto. Hoy nosotros decimos que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Es cierto, completamente cierto esto. Pero la ley hoy para nosotros está puesta como una manera que el Señor provee para que nosotros podamos darnos cuenta cuando podemos caer en equivocación o en una mala manera de vivir. Eso quiere decir, por ejemplo, tan sencillo, 2 de los 10 mandamientos, no robarás. Si yo era alguien que me dedicaba a robar, vengo a Cristo, creo en la obra, creo que Él me hace inocente y que ahora ya no estoy bajo el yugo del pecado para seguir robando, me pongo a trabajar y dejo de robar. Pero si yo no lo hiciera de esa manera y siguiera robando, sigo entonces despreciando eso que hizo Jesús por mí y me mantengo viviendo como antes. Eso ya no permite que el Espíritu Santo siga interactuando en mí para convencerme de lo que estoy equivocado. Acuérdense, en la palabra dice que no adormezcamos al Espíritu Santo. Eso quiere decir que muchas veces estamos percibiendo que el Espíritu nos dice que es incorrecto lo que vamos a hacer o lo que estamos planeando hacer y lo dejamos de lado y seguimos adelante. Eso es dejar de practicar el poner atención a lo que el Espíritu nos dice, aplicando la palabra redarguir. Él nos convence de todo lo que está mal, como también nos convence de hacer el bien. Entonces, aquí entendemos esa manera. Si hay alguna duda, por favor díganme. Si voy muy rápido, también díganme. Si vamos bien, si me siguen, sigo adelante. Todo bien. Sí, todo ¿Todo bien, bien? todo en orden. Perfecto. Listo entonces. Ahora, es la manifestación del carácter de Cristo en mí, la fe que obra por el amor. Vamos a Gálatas 5:6, por favor. ¿Quién me ayuda? A ver, Yo sí quiero, No, adelante, Pato, adelante. Gálatas 5:6, Sí, por favor, Pato. porque en Cristo Jesús, sí, sí es ese, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gálatas, así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ok, perfecto. Fíjense, todos los judíos sabemos, judíos varones se circuncidan. Y ese es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, como una manera, como una marca, vamos a decirlo de esa forma. Pablo nos enseña que la realidad es que no es el hecho de circuncidarse el que nos hace inocentes o el que nos hace libres de la esclavitud al pecado. Esa es una señal externa. Aquí lo que importa no es mi señal externa, sino lo que está ocurriendo dentro de mí. Por eso dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. ¿A qué fe se refiere entonces? ¿Y a qué amor se refiere? Yo siempre digo lo siguiente. Dios nos ha amado tanto, como dice Juan 3:16, nos amó de tal manera a cada uno de nosotros que dio a su Hijo. Yo estoy entonces escuchando la palabra de Dios, ahí la estoy creyendo y entonces creo en ese amor que Dios manifestó hacia mí. Por lo tanto, ahora me puedo sentir amado. Si yo me siento amado, ahora puedo dar amor. Si no me siento amado, no puedo dar amor. Recordemos que la palabra dice que nadie puede dar lo que no tiene. Muchos de nosotros hemos vivido o vivimos muchos años pensando que nadie nos amaba.
porque no tuvimos un padre presente, no tuvimos una madre cariñosa, etcétera, ¿ok? Y de ahí crecimos pensando que no éramos dignos de recibir amor. Por lo tanto, lo que en nuestro corazón surgió fue un descontento primero y luego una amargura por esa falta de amor. Y mi vida la puedo llevar a cabo todo el tiempo con esa falta de amor y manifestando esa amargura. No es necesario que nadie me ame, yo no quiero amar a nadie, etcétera, ¿sí? Pero el día que yo entiendo y creo que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo para morir por mí, para que yo fuera perdonado, ese día entonces me puedo sentir ya amado y puedo empezar a amar. Por eso se refiere acá a no es necesaria una señal externa, sino la señal es interna. Todos nosotros hemos escuchado alguna vez la siguiente expresión: todo el que tiene un encuentro personal con Jesucristo, sí o sí cambia. Cuando tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, lo que sucede entonces es que su Espíritu queda en nosotros, el Espíritu Santo, y Él es el que nos ayuda a avanzar. Entonces no necesitamos una marca externa, necesitamos realmente creer que Dios nos ha amado para que ahora en mi corazón primero surja agradecimiento, porque me amó. Si hay alguien que me ama. Y segundo, cuando ya tengo yo ese agradecimiento en mi corazón por lo que Dios hizo por mí, ahora puedo empezar a amar también a Dios, a amar también a Jesucristo, porque ya no nada más es alguien que hace más de 2000 años padeció, le fue muy mal, pobrecito, sino que ahora comprendo que ese castigo que él recibió era el que a mí me correspondía, pero él lo tomó, que esa muerte que él vivió fue la muerte que a mí me correspondía, pero él también la llevó a cabo. Y ahora resucita para poner en mi cuenta toda su obediencia. Qué tremendo, ¿no? Antes podríamos verlo como pobre hombre. O sea, sí fue excepcional, qué bárbaro. Pero no venía a nosotros esa comprensión. Ahora podemos comprenderlo y entender justamente que cuando me siento amado, puedo amar. Por eso dice acá que lo primero que es la manifestación del carácter de Cristo en mí es creer firmemente en la obra que Dios hace hacia mí por amor. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Si nosotros entonces podemos amar porque ya nos sentimos amados, ahora podemos empezar a servir por amor unos a otros. Ya no es ni obligación, ni es por quedar bien, ni es por sacar un beneficio. Simple y sencillamente es porque si nosotros miramos que nuestro Señor Jesucristo, por amor, entregó hasta su vida, ¿quiénes somos nosotros para no poderle servir a los demás en ese agradecimiento y en esa expresión de amor primeramente a Dios? Recordando un poquito la palabra cuando dice que hagamos todas las cosas como si las hiciéramos para Dios. ¿Qué estás haciendo? Manifestando el amor por uno de sus hijos, manifestando el amor por una persona por la cual el Señor también murió. No importa cómo sea, no importa qué haga, el Señor entregó su amor y le dio su vida por esa persona, nosotros podemos amarle. Amar no significa, y hago la aclaración, que tengamos que soportar las malas actitudes de las personas, sino que amor significa tomar empatía y buscar la manera de ayudar a la persona para que pueda salir de ese, dice la palabra, entenebrecimiento de la mente, esa manera equivocada de vivir creyendo que está bien y empezarle a enseñar a mostrar lo que el Señor dice que es lo correcto y por ahí se puede caminar. Entonces vamos a retomarlo de sirviendo por amor unos a otros, Gálatas 5 del 13 al 15. ¿Quién me ayuda? Si quiere yo, Adelante, hermana, por favor, gracias. Gálatas del 13 al... No, Gálatas 5 del 13 al 15. Ok, perfecto. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer las cosas,
para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usan la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse uno a otros. Ok, hermana, Ay, muchas perdón. gracias. No se preocupe, gracias. Gracias. Entonces, si nos damos cuenta con este texto, bueno, efectivamente, seguimos hablando de la manifestación, del cómo actuar, porque viene ese cambio entre nosotros. Servirnos no es otra cosa, o sea, no se trata de correr a ver, a cargarle la Biblia al hermano que viene llegando, no se trata de eso, se trata de que podamos acercarnos a los hermanos manifestando ese amor, ese aprecio. Vamos a ponerle aprecio en este momento, ese aprecio por cada uno de ellos. Sabemos que tenemos algunos hermanos más difíciles que otros, otros que nos somos más afines, nos caen bien desde el primer momento, pero justo el amor bien entendido y el amor que el Señor dice que debemos de tener, no hace acepción de persona, como Jesús, como el mismo Dios, no hizo acepción de persona para salvar a esta humanidad. Él vino por toda la humanidad. Ya de cada uno de nosotros depende creerle y avanzar en eso que estamos creyendo, que Él nos está salvando. Pero entonces, de acuerdo al texto que acabamos de leer, nosotros podemos actuar de una manera completamente diferente a la que normalmente podría sucederse entre, no sé, a lo mejor comentarios, rumores, actitudes que pudiéramos tomar hacia alguno de los hermanos o hacia algunos hermanos, no nada más a uno, hacia varios. Y esto es entonces lo que nosotros deberíamos de poder comprender. Esa persona tiene un gran valor, quien sea, el más enojón que te puedas encontrar en el mundo, el más grosero, el más pobre, el hombre de la calle, ese que vive en la calle y no se baña, huele mal. Por ese también el Señor entregó su vida. Tiene ese valor que Dios le ha dado y entonces nosotros pudiéramos tomar esa actitud también y manifestar el amor. Recuerdo y vuelvo a repetirlo, este amor normalmente surge a partir de sentirme amado. Eso es algo que muchas veces nos cuesta un poco de trabajo comprender y sobre todo aceptarlo, porque fuimos enseñados a que el amor se nos da a partir de que nosotros hagamos algo. O el amor no existe porque es una cosa que nadie ha visto y que nadie realmente practica completamente. Y tenemos tergiversado el contexto del amor o el significado del amor, porque pensamos que amor es abrazarse, darse de besos y siempre estar feliz. No es cierto. El amor es la empatía, el ponerse en el lugar de la otra persona e intentar ayudarle a salir adelante bajo la circunstancia que se encuentre. Entonces, retomando el texto acá, estando firmes en la libertad cuando andamos en el espíritu, no alimentando los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 al 17. Se los leo yo para que no nos perdamos tanto tiempo. Digo pues, anda en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar a retomar esa idea y que quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros ya no podemos ni debemos movernos solamente por emociones, sino pedirle al Espíritu que nos guíe para tomar una decisión o para tomar una actitud. ¿Qué tengo que hacer? Ya no es, ay, persona
me cae muy bien, vamos a ayudarla en todo lo que sea necesario. Ah, pero a Perenganito de tal que no me cae tan bien, pues a ese, ¿qué trabajo cuesta ayudarlo? Además, no se deja ayudar, mejor no lo ayudamos. Dejar de hacer eso y entonces ahora buscar esa dirección por parte del Espíritu Santo. ¿Ok? Romanos 8.1. ¿Alguien me ayuda con Romanos 8.1, por favor? Mm, Yo te ayudo. Espérate, Gracias. espérate. Déjame buscarlo. Romanos 8:1. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya, Ok, 8:1 gracias. nada más, ¿verdad? Sí, 8.1 nada más, gracias. Aquí habla de algo interesante. Dice que no hay condenación a los que pertenecen a Cristo. Pero un poquito más adelante habla de que esa condenación efectivamente no se lleva a cabo siempre y cuando nosotros estemos caminando de una manera particular. ¿Ok? Antes de llegar a ese punto, vamos a revisar un poquito antes para que quede más claro. ¿Ok? Vamos al punto 3. El carácter de Cristo se manifiesta por el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso lo encontramos en Gálatas 5:22 al 25. Pero antes de que leamos 5:22 y 25, yo quisiera que leyéramos Gálatas 5 también, pero del 19 al 21. Hace rato yo decía, venimos de vivir de una manera que aprendimos por los modelos que tuvimos, maestros, padres, compañeros, amistades, etcétera. Y ese modelo que fuimos aprendiendo es el que muchos toda su vida siguen y no se preocupan por algo más. Siempre viene una duda cuando se habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque hay texto bíblico que nos dice que caminemos en el Espíritu, no en la carne, y no nos queda muchas veces claro cuáles son las obras de la carne. Vamos a Gálatas 5:19 al 21. Vamos a hacer una cosa, yo se los voy a leer y alguien que me quiera ayudar ya después de que yo lo lea con Gálatas 5, pero del 22 al 25. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahora que sabemos de esta lista, que son las obras de la carne, vamos a conocer la parte contraria, que sería cuáles son los frutos del Espíritu Santo, cuáles son las cosas en las que nosotros deberíamos de estar atentos a estar caminando en ellas, ¿sí? Eso no quiere decir que lo vamos a hacer por nuestro esfuerzo. Quiere decir que tenemos que estar atentos a cómo el Espíritu Santo nos va guiando para que podamos desarrollar estos frutos, ¿ok? Recuerden, un fruto es ya después de que se plantó la semilla germinó, creció y entonces da fruto, da un resultado. Esa semilla es justo lo que escuchamos y creímos cuando oímos el Evangelio y que ese amor de Dios, esa salvación, ese sacrificio de Jesús fue hecho por mí, perdón, fue hecho para mí por ese amor tan grande que Dios tiene y ese amor tan grande que Jesús tuvo también para con nosotros. ¿Quién me ayuda con Gálatas 5:22 al 25, por favor? Yo, hermano, Adelante, dice, gracias. en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho
morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejor que ellos. Bien, gracias, hermana. Entonces, fíjense, en esta versión, los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. En la Reina Valera son parecidos, aunque hay algunos pequeños cambios. En Reina Valera se menciona amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos, esos son lo que vamos a ver a partir del siguiente jueves, uno por uno, y vamos a ir comprendiendo cómo el Espíritu Santo nos ha ido encaminando a desarrollar estos. A lo mejor no tenemos los 9, pero seguro ya tenemos por lo menos 1 o 2. Y está el Señor trabajando en nosotros para que sigamos desarrollándolos. Dijimos que el carácter de Cristo se manifiesta por el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a poner algunos ejemplos rápidamente para comprender esto. Dice acá, restaurando al que es sorprendido en una falta. Gálatas 6:1. Se los leo yo, por favor, para que no perdamos tanto. Y dice así. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La hermana nos hizo favor de leer el texto anterior y decía que tengamos precaución, tengamos cuidado al ver cómo actúan los demás, pensando que nosotros podemos ser mejores y probablemente estemos cayendo. O como dice la palabra, ¿no? Miras la paja en el ojo ajeno, pero no miras la viga en el propio. Esa condición humana es muy, muy común y muy fácil de desarrollar. Se refiere a cuando nosotros criticamos y siempre estamos enjuiciando a los demás. El Espíritu Santo nos lleva a dar ese fruto de amor y de benignidad para poder no dejar de hacer esto. Siguiente punto, sobrellevando la carga del débil. Gálatas 6:2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Si logramos nosotros comprender que se refiere a que nosotros estemos dispuestos a no solamente ayudar de una manera física a un hermano, a una persona que está en desgracia, sino también ayudarla sosteniéndola con la oración. Terminando esto, que ya nos falta muy poquito, vamos a pasar al tiempo de oración, donde ponemos delante del Señor peticiones muy específicas. Eso es lo que estamos haciendo al cumplir con esto. Estamos sobrellevando la carga del débil. No se refiere a que la persona esté débil porque no puede hacerlo, sino porque en el ánimo puede estar afligido, puede estar desesperado, puede estar ya preocupado porque no ve una respuesta, no ve una resolución a un problema o a un tema que está viviendo. Pero si nosotros oramos, y si oramos junto con esa persona, todavía esa ayuda es más grande, es más potente, es más fidedigna, por llamarlo de esa manera. ¿Ok? Luego dice, sin cansarnos de hacer bien. Gálatas 6, 9 y 10. Se los leo también de una vez. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Recordemos que en un texto bíblico dice el Señor Jesús que no paguemos mal por mal, sino que paguemos al mal con bien. También dice en otra porción de la palabra que lo que siembras cosechas. Entonces, si nosotros sembramos bien, aunque nadie nos lo agradezca, recordemos que el Señor no es deudor de nadie y Él siempre nos recompensa.
y la recompensa es grande en el Señor. No me refiero solamente a una recompensa física o económica. La recompensa puede ser en muchos sentidos más y sobre todo la recompensa es espiritual. Tú creces en esa relación con el Señor y le conoces todavía más. Ok, si no hay preguntas hasta aquí, paso a la conclusión y luego pasamos al tiempo de oración. ¿Alguna duda o alguna pregunta o comentario? Pues yo creo que no. A mí sí me gustaría comentar, pero si quieres, al No, final. adelante, de una vez si quieres, y ya la conclusión la dejamos ya, ahora sí que para el final final. Ay, ok. Pues la verdad es que me gusta, ¿no? Cómo iniciaste a ver lo del carácter, porque creo que cuando hablamos del fruto del espíritu, pues si no sabemos que tenemos al espíritu, pues no vamos a poder em, hacer o tener ese fruto, ¿no? Y el carácter creo que es algo primordial. Yo leía que decía que Dios está más interesado en nuestro carácter que en lo que hacemos, ¿no? Así es. Hasta a veces creemos que no, es que yo sirvo, yo predico, yo, ¿no? Contando todo, cada uno de los servicios, ¿no? Que hacemos, predico, alabanza, Ajá, el tema de recibir a la gente, pero si mi carácter no se alinea a la imagen de Cristo, creo que seríamos como los fariseos, ¿no? Lo que leíamos, así ¿no? es correcto. Creo que Dios sí está más interesado en nuestro carácter que muchas veces hasta lo que hacemos, ¿no? Y ese carácter muchas veces es cuando estamos solos, ¿no? A veces se ve el carácter cuando nadie nos ve, o al menos nada más con nuestra familia, ¿no? Que son como los más allegados, el esposo, la esposa, ahí sí nos desatamos en nuestro verdadero yo, pero a veces cuando estamos en la iglesia practicamos, ¿no? Yo soy amable, yo soy paciente, yo soy bondadoso, ¿no? Entonces, híjole, la verdad creo que es mucho, ahorita no viene mucho a mi mente, ¿no? Es esa parte de que tenemos que ser uno en todos lados, ¿no? Y creo que más con la familia, porque, ¿no? Tomando los hijos, los hijos son los que al final pueden llegar hasta sufrir, ¿no? De decir, ay, tú me dices, pero tú no lo eres, y híjole. Sí, sí, Claro. sí es un tema muy, muy, muy extenso, muy padre, y ya para ir concluyendo, me gustó mucho la versión que dio mi suegra, ¿no? En Gálatas 5, porque no habla como tal como dicen otras versiones, es amor, es gozo, es paz, paciencia, sino que esta versión que leyó mi suegra, justo yo la estaba leyendo hace ratito, que dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, Ujú, ¿no? No es solamente se refiere a la palabra amor, porque cuando dices amor, bueno, pues Dios es amor, eh, yo en qué momento voy a llegar a esa medida de amor o esa definición de amor. No, más bien nos hace amar a los demás. También dice, nos hace estar alegres, ¿no? Y ese es el gozo, porque cuántas veces hemos visto a gente que está pasando por dificultad, pero le ves el gozo. Eso, ¿cómo te lo explicas? Es algo que no claro, se puede explicar porque pueden estar con un esposo enfermo, con un hijo hasta muerto y tienen gozo del Señor. Eso, la verdad, solamente viene del Espíritu, ¿no? Y dice, la versión dice, estar siempre alegres, vivir en paz con todos. Creo que a veces hasta en los cristianos no vivimos en paz con unos con otros, nos peleamos, nos agarramos del chongo. Dice, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos, ¿no? claro. Y la verdad es que va a estar muy padre este discipulado y bien lo dices, ¿no? Esto es un fruto y creo que eh, me gusta, ¿no? Como dijiste, se siembra la semilla, crece, que es lo que explicabas al principio, ¿no? Cuando uno acepta a Jesús, uno ahí va agarrando ese carácter y el espíritu va transformando, pero no es inmediato,
¿no? Quizás algunos de amor y gracia están comenzando o están viviendo apenas esta vida de iglesia, esta vida de comunión, y quizás los frutos van a ir progresivos, o sea, van a ir en un proceso, ¿no? Quizás, como Claro, decías, algunos tienen ahorita gozo, pero quizás les falta paciencia, ¿no? O quizás unos somos humildes, pero no tenemos dominio propio, ¿no? Entonces yo creo que es parte del proceso que el mismo espíritu nos va a ir formando, nos va a ir eh, puliendo a lo largo de nuestra vida. Y recuerdo, ¿no? Que un pastor que Sara a lo mejor se ha de acordar, ¿no? Que dice, tú si le pides a Dios paciencia, te va a mandar en situaciones donde desarrolles la paciencia, porque no es que llegue así mágicamente, ya soy paciente, ¿no? Cuando más le pides a Dios, ay Dios, dame paciencia, tu hijo se va a portar mal, vas a tener dificultades en el trabajo, se te va a meter el carro, vas manejando y se te va a meter y le vas a tocar y ahí claro, es cuando vas a empezar a desarrollar la paciencia. Entonces, cuando te dices, ay Dios, por favor, quiero aprender a tener paz, bueno, pues Dios te va a mandar momentos donde tienes que ir desarrollando esa paz. Entonces, veamos qué le pedimos a nuestro Dios, ¿no? Para ver qué queremos aprender. Y yo creo que el único que tenía todo esto, pues era Jesús, ¿no? Jesús yo claro. creo que fue perfecto en todos estos frutos, pero creo que también esto nos da una esperanza, ¿no? Una esperanza de saber que si la fallé en algo, si dije, chin, no, pues se me metió y le pité y hasta le grité, bueno, Dios es bueno, ¿no? Y que en ese momento va a llegar tu mente, pues tienes que ser paciente, tienes que estar en gozo, ¿no? Entonces ahí vas a ir aprendiendo a desarrollar esa paciencia. Entonces no nos desesperemos, no creamos que todo va a llegar mágicamente, porque creo que no va a ser así, no todo va a llegar mágicamente, pero que Dios nos está metiendo en ese proceso, ¿no? De poder ir desarrollando cada una de las cosas y que dice la palabra, ¿no? Que vamos de gloria en gloria. Entonces, no desesperemos, más bien creo que lo importante es meternos más en la palabra para desarrollar ese carácter, porque si no lo conocemos, si no conocemos cómo es Dios, si no lo entendemos, pues no vamos a ir pudiendo desarrollar cada uno de este fruto, que no son frutos, es un solo fruto, ¿no? Por lo que entiendo, es un fruto del Espíritu. Entonces, muy bueno, creo que eh, es muy buena introducción. Muchas gracias, Pepe. Esa es Al como mi, contrario. mi opinión. No sé si a alguien más le gustaría opinar. Tenía algo aquí en la mente, pero ya se me olvidó. Algo que iba a decir más, pero si me acuerdo lo vuelvo a decir. Claro que sí, con Y, gusto. y pues si alguien más quiere opinar, ahora sí que ahorita es el micrófono, una inquietud, una duda, es el foro. Si no, vamos que nuestro hermano concluya. Ok, gracias. Pues bien dices. Ahora, qué bueno que hiciste esta referencia en cuanto a las dos versiones, a Nueva Traducción Viviente y Reina Valera. ¿Por qué digo esto? Porque al final del día, este discipulado tiene que ir encaminado a que nosotros comprendamos, uno, de dónde surge, de dónde viene, cuál es la semilla para dar el fruto. Por eso ahorita me enfoqué más que nada en el amor, porque es una realidad. Si no nos sentimos amados, si no sentimos que alguien tiene un aprecio, un amor por nosotros, no podemos amar a nadie, porque no nos sentimos amados. Entonces, qué bueno que mencionaste la versión de la hermana. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con la idea, por ejemplo, en la versión que leyeron dice amor, el segundo fruto alegría. En Reina Valera dice gozo. Y la gente supone, y ahí es a donde me detengo un poquito, que eso es lo que vamos a ver realmente a qué se refiere esa alegría o ese gozo. No es que todo el tiempo vas a estar sonriendo, no es que todo el día vas a estar cantando shalala, shalala, qué bonita es la vida. No,
Ese gozo, esa alegría, y no me quiero adelantar, pero viene a darse a partir de comprender un triunfo. ¿Y cuál es ese triunfo? El triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él pasó por todas las adversidades y en todas triunfó. Y ese triunfo nos los da a nosotros. Cambia la perspectiva. Otra cosa rápida que quiero comentar, hablabas de carácter. Tenemos confundida la palabra temperamento con carácter. Alguien dice, ay, es que tienes un carácter muy fuerte. No, tienes un temperamento que no has sabido controlar y por eso explotas con cualquier cosa. Vas a tener carácter cuando puedas manejar ese enojo y no explotes y puedas expresarte, puedas referirte a la otra persona con tranquilidad. Ese es el carácter. Cuando tú puedes dominar las emociones y miras sobre todo de dónde viene la mala actitud de la otra persona. La gran mayoría de la gente que ataca es porque toda su vida ha sido atacado, ha sido golpeado, física, emocional o psicológicamente, ¿sí? Pero vamos a ir comprendiendo todo esto. Este discipulado, la verdad es que es interesante, muy, muy interesante, y nos va a ayudar mucho justo para lo que acabas de decir, Elo, para que podamos empezar a tener un cambio en nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de actuar sea diferente. Y por supuesto, no estamos solos, no es por nuestro esfuerzo, el Señor nos ayuda para hacerlo. Vamos con la conclusión. Dice, en Cristo Jesús lo único válido es una nueva creación, que cambiemos, ¿sí? Que renovemos el espíritu de nuestra mente, dice la palabra, que dejemos el bagaje antiguo, la manera de actuar antigua y ahora comencemos a actuar como dice el Señor que deberíamos de actuar, tomando estos frutos, tomando estas actitudes. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Tú decías, creo que tenemos los jueces más duros, más difíciles, que son los hijos, por ejemplo. Son los que juzgan más duramente. Pero cuando tú analizas cómo estás actuando y te determinas a cambiar, es cuando dice el Señor, si reconoces tu pecado, lo confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte y liberarte, o más bien quitar toda maldad de ti. El Señor está en todo, tiene previsto todo. Entonces, para cerrar, solamente vayamos entonces con mucha buena actitud, con muchas ganas de conocer y de entender sobre todo cómo el Señor nos ayuda para que nosotros podamos estar dando estos frutos que vienen a partir de que pongamos atención en lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, nos quiere enseñar y nos encamina a hacer. ¿Ok? Dejé ya de compartir. Creo que ya no se ve el texto, ¿verdad? Listo, ya no se ve. Listo. Adelante, Elo. Muchas gracias, Pepe. Y mira, justo lo que se me fue lo dijiste al final, que no es por nuestras fuerzas, Así es. sino que porque el fruto no nace así pujando, ¿no? Sino No, más bien, ojalá, pero no. ojalá, pero no, realmente no. Es algo que conforme vamos aprendiendo del Señor, el fruto va saliendo y creciendo y madurando. Así Entonces, es. mientras más conozcamos de Dios, el Espíritu es el que va madurando nuestro fruto. Entonces, pues mucho más esperanza, ¿no? De que no es algo que dependa de mí totalmente, sino que es el Señor y el Espíritu, más bien el Espíritu trabajando en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Así es. Gracias a ustedes. Ay, espérenme.